Hola, soy Norma Graciela García, soy licenciada en Orientación Familiar y egresada de la Universidad Austral. Bueno, la charla que vamos a dar trata sobre la Revolución 4.0 y el impacto que esta tuvo en la educación y el trabajo. Ahora bien, para hablar de esta temática, vamos a hablar de 4 pilares o conceptos que son: ¿qué es la Revolución 4.0? Que tendríamos que aclararlo. Después, ¿cómo impactó en el trabajo? ¿Sí? En la educación. Y finalmente vamos a hacer un epílogo que sería: ¿qué es lo que está pasando con la pandemia en esta Revolución 4.0? Bueno, la Revolución 4.0, ¿qué es? Esta Revolución 4.0 es prácticamente una revolución de datos. Es una revolución donde tenemos que impactó en nuestra vida, llegó de golpe e impactó en nuestra vida. Pero impactó, y la podemos definir especialmente en 3 campos. Estos campos que definen la revolución industrial nueva o esta revolución 4.0 serían la sensórica, los datos y la inteligencia artificial. La sensórica, ¿qué es la sensórica? Bueno, la sensórica vendría a ser cómo impactan o cómo aparecen en nuestra vida el uso de sensores. Para hacerlo más gráfico, tenemos que ver que en nuestra vida estamos rodeados actualmente en nuestras casas de sensores. En todo lo que hacemos hay sensores. Miremos, por ejemplo, cuando hacemos uso de un lavarropa, para indicarnos que terminó el programa, sentimos un pitido. Sensores que indican movimiento. Por ejemplo, sabemos que tenemos muchas luces, sobre todo en el exterior de las casas, que pueden prenderse y apagarse con el movimiento. Y eso lo hacen por sensores. También tenemos sensores cuando se trata de vehículos. Muchos autos hoy en día nos ayudan a estacionar, avisándonos la cercanía de objetos o personas u otros vehículos con sensores. Entonces, estamos acostumbrados a vivir con sensores. Eso vino de la mano de esta nueva tecnología. Estos sensores en realidad lo que hacen es arrojar datos. Y ahí entramos a la segunda temática, o al segundo campo que abarca esta revolución industrial, que son los datos. Los datos, como nunca, estamos hoy capacitados para almacenar grandes cantidades de datos. Esos datos los almacenamos y es lo que se llama Big Data. Pero a su vez, no solo estamos capacitados para almacenar grandes cantidades de datos, sino que tenemos capacidad para alojarlos de forma gratuita en lugares donde lo podemos volver a retomar en cualquier lugar y tiempo. Eso es la nube. Hablamos de otro campo más, que es la inteligencia artificial. Y acá tenemos que unir 2 cosas: los datos y los sensores. Si nos fijamos qué es el concepto de inteligencia artificial, la inteligencia artificial, dicho de una forma muy concreta, muy básica, muy simple, vendría a ser la capacidad de las máquinas de pensar como un ser humano. Eso es un concepto muy sencillo, pero es fácil de entender. ¿Y por qué podemos relacionarlo con los datos y con los sensores? Porque esta gran capacidad de almacenar datos es algo que tienen las máquinas hoy en día, no solo de almacenar y de darnos datos en forma mucho más eficiente y rápida que nuestro propio cerebro. Y se pueden relacionar con las personas a través de los sensores. Entonces esto genera lo que se conoce como robótica o inteligencia artificial. Estos son, a grandes rasgos, ¿qué implica esta revolución industrial nueva, que es la revolución 4.0? Ahora, esto es lo que es la revolución 4.0. ¿Qué nos trajo? Esta revolución 4.0 no es la primera, es la 4ª revolución. Y como toda revolución trajo cambios que llegaron de golpe, que llegaron de una manera abrupta, que rompieron en nuestra vida y nos abrieron una nueva forma de vivir y de contemplar la realidad, o sea, un nuevo paradigma, que obviamente nos golpeó y de alguna manera nos asustó. ¿Y por qué digo que nos asustó? Porque trajo consecuencias como nuevas formas de trabajo, nuevas formas
que pueden ir desplazando al hombre. Esto es lo que nos trae. Nos trae cambios absolutamente rápidos a los que tenemos que adaptarnos, cambios a los que nos asustan. Pero yo a esto que nos da como miedo, también nos trae, que lo podemos llegar a ver como amenaza, también tenemos que verlo como oportunidades. Y tenemos la obligación de verlo como una oportunidad, porque ya vino para quedarse y no se va a ir. Decíamos que amenaza, la sentimos como amenaza, porque toda revolución industrial en algún momento trajo cambios tan fuertes que hubo pérdidas ocupacionales. En todas las otras revoluciones industriales pasó, pero también pasó que después de esa crisis, cuando la sociedad logró adaptarse, se logró que hayan nuevos empleos, aumento del bienestar de las personas, aumento económico en los países y mayor rendimiento en la capacidad o en las horas de trabajo. Entonces, mirando esto que ya pasó en las otras revoluciones industriales anteriores, no escapa que acá va a pasar lo mismo. Entonces, posiblemente, seguramente, van a haber nuevas formas de trabajo que van a aparecer. No sabemos cuáles son, pero sí sabemos que tenemos que tener que aprender cosas nuevas. Entonces, mirando más esta aparición, esta irrupción que hizo esta revolución nueva, el 4.0 en nuestras vidas, tenemos que tener la capacidad de mirarla como una oportunidad, adaptándonos a los cambios que exigen esta tecnología, más que como una amenaza. Ahora bien, ¿qué es lo que nos exige esta revolución industrial? Esta revolución industrial nos está exigiendo esta capacidad de cambio impresionante, esta capacidad de asumir que ya no podemos estar con estándares de tiempo antiguos. Todo es muy rápido, los cambios son vertiginosos, entonces principalmente adaptarnos a eso, y para eso tenemos que adquirir aquellas herramientas que nos permitan diferenciarnos de las máquinas. Estas herramientas que nos diferencien de la inteligencia artificial, y estas herramientas son las muy humanas, que son las habilidades blandas. Después, esto es lo que nos exige esta revolución industrial. Ahora, yo quisiera ver cómo ha ido evolucionando o qué es lo que ha pasado a nivel del trabajo, de lo laboral, con este nuevo paradigma que irrumpió en nuestra vida. Bueno, si nos ponemos a ver que en las antiguas revoluciones industriales hubo desplazamiento de trabajo, hubo pérdidas de trabajo, pero también surgieron nuevas ocupaciones. Esta pérdida laboral que se teme es a raíz de que hay desplazamiento desde la inteligencia artificial sobre muchos empleos humanos, como han ocurrido en algunos lugares. Pero no debe temerse, aunque si bien esto es en un primer momento, no debe temerse, porque lo más probable es que van a surgir nuevos empleos, nuevas ocupaciones, nuevas formas de trabajo. Hoy sabemos que no tenemos en claro cuáles son esas formas o esas nuevas profesiones que van a surgir. Pero sí sabemos algo, que la inteligencia artificial, a diferencia de la inteligencia humana, está englobada en acciones que están inscriptas en un algoritmo. O sea, las acciones de la inteligencia artificial son repetitivas, son trabajos repetitivos. A diferencia de la inteligencia humana, que la inteligencia humana vive de la experiencia y tiene la capacidad de crear, cosa que la inteligencia artificial no. Y acá está la buena noticia. La inteligencia artificial necesita de la inteligencia humana, necesita del hombre que con su experiencia, con su relacionalidad, sea capaz de cargarle los datos que necesita la inteligencia artificial para poder trabajar. Entonces, tenemos que quedarnos tranquilos, porque la inteligencia artificial jamás va a suplir a la inteligencia humana. Lo que sí tenemos que saber, que conjuntamente inteligencia artificial y humana pueden llegar a potenciarse. Esto en cuanto a trabajos. También tenemos que tener en cuenta que surgieron nuevas formas
esta revolución 4.0 nos ha traído como consecuencia cambios vertiginosos, cambios rápidos a los que tenemos que adaptarnos en lo laboral. Por eso digo, no sabemos cuáles son esas nuevas profesiones, pero sí sabemos que están teñidas de la tecnología. Y la tecnología avanza y cambia rápidamente. Entonces las nuevas profesiones deberán ser de avances rápidos. Así surgieron conceptos como el nomad. El nomad es un concepto que en ámbitos empresariales se usa y que engloba, es una acepción, que engloba dos conceptos. Know, que es conocimiento, y nomad, que viene de nómade. Estos dos conceptos unidos serían algo así como nómade del conocimiento, que eso indica un poco las habilidades que tendrían que tener los nuevos profesionales, que es la creatividad, la imaginación y principalmente la capacidad de poder trabajar con grupos de personas en cualquier tiempo y espacios. Bueno, estas son las habilidades que tienen que tener nuestros nuevos profesionales en esta nueva revolución 4.0. Y estas habilidades seguramente son aquellas que se deben enseñar y tener en cuenta en la forma de educar.